¿Cómo? Inhalar helio. Esto no es un juego. Inhalar helio va a producir serios daños. Va a producir una voz muy aguda por la vibración de las cuerdas vocales, pero asimismo puede absorberse, provocar inclusive embolias gasosas que pueden afectar seriamente al cerebro. Y otro juego peligroso que se está viendo con más frecuencia en los adolescentes es el bullying, una situación que puede llegar a ser muy peligrosa y que debe detenerse. Gracias, chicos, por su interpretación. Yo sé que ustedes son muy amigos. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. Código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitada el día de hoy a la psicóloga Arely Zapata. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Por favor, acompáñenos acá. Doctora, este es un tema que está alarmando a todos los profesores en los colegios porque está aumentando su frecuencia en nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros frente a este problema? ¿La atención debe ir solamente a la víctima o debe ir a la víctima y al victimario? Mira, realmente es un problema social, entonces debemos trabajarlo en conjunto, no solamente por un lado la víctima, el victimario, sino también el padre y la madre de la víctima, el padre y la madre del niño que está siendo agresor, los maestros, los psicólogos, la comunidad en general. O sea, realmente es un trabajo, por ser una problemática social, tiene que ser un trabajo atendido por todos los integrantes de la sociedad, no solamente uno o dos personas involucradas. Pero esto es muy importante porque también debe apoyarse al hijo a que converse que le estén haciendo bullying, porque muchas veces los niños se callan, no lo comentan, reciben bullying durante tanto tiempo y más bien evitan comentarlo a los padres. Justamente esta va a ser mi pregunta para ti. ¿Cómo reconocer a un niño que no comunica que está sufriendo de bullying? Mira, nosotros como padres conocemos muy bien el hijo que tenemos. Entonces, ya cuando existe una alteración en su conducta, algo que no es habitual, qué sé yo, un niño que era muy conversador al llegar a casa y de pronto se volvió muy callado, o lo contrario, un niño que era muy callado y de pronto comienza a hablar de la nada cosas con contenido muy fantasioso, niños que, por ejemplo, control de esfínteres, niños que ya tenían controlado pero que ya ahora no, niños que mojan la cama, terrores nocturnos, fiebre sin una causa aparente, niños que dicen, no mamá, tengo fiebre, tengo gripe, no quiero ir, me duele la cabeza, que un niño de 5, 6, 10 años no es común un dolor de cabeza. Claro, y en el caso del victimario, del niño que realiza el bullying, ¿cómo podemos reconocerlo? Mira, por lo general son niños que tienen mucha frustración y mucha ansiedad contenida. Entonces, siempre el niño que es agresor también fue víctima en su momento. Entonces, lo que él está haciendo es completar un círculo de agresividad. Entonces, primero fui víctima, luego me convierto en victimario. Y la víctima no necesariamente tienen que ser compañeros de escuela. A veces son víctimas de una agresividad aprendida en casa. Padres que tienen una mala relación, hogares disfuncionales, o también reciben agresividad por otros lados, por otros medios. Entonces es una forma de canalizar esta energía hacia otras personas. Es como, yo me siento mal, pero también puedo hacer daño a otra persona. Tenemos una pregunta aquí que nos han enviado. ¿Cómo debo actuar en el momento que sé que mi hijo está recibiendo bullying? Muchas veces los padres no saben cómo actuar, si ir al colegio o enfrentar al niño, porque a veces el niño que recibe bullying no quiere que el padre se involucre en esto. Por miedo a que se ponga peor el bullying. Exactamente. ¿Cómo actuar? Mira, es muy importante primero la educación en el hogar, enseñarle a los niños que deben confiar en nosotros y que pueden confiar en nosotros, pero tiene que ser una confianza no invasiva, no es ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Sino más bien es una confianza que parte desde, comienzo yo a contarle a mi hijo que hay un compañero de trabajo que es muy fastidioso, que me molesta mucho, que me pone apodos, y le muestro la pauta también de cómo resolverlo, porque también en la vida de adulto hemos sufrido cierto tipo de acoso, ya sea laboral, sexual, de todo tipo. Entonces, si nosotros le damos la pauta a los chicos de que nosotros, siendo adultos, podemos contarle nuestros problemas, ellos también tendrán la apertura para hacer lo mismo. Pero a veces los papás equivocan el rol. Creen que a mí nunca me pasa nada, yo soy el papá perfecto. Entonces, limito a mi hijo a que sienta vergüenza de que si a él le sucede algo similar dentro del salón de clases, lo que va a suceder es que él calle.
¿Por qué? Porque tengo miedo, me da vergüenza y muchas veces son niños son víctimas de intimidación. O sea, no, si tú le dices a tu mamá, yo mañana te pego. Si tú le dices a tu papá, la cosa se va a poner peor. Pero si nosotros desde casa le vamos enseñando, vamos marcando las pautas de primero cuáles son sus derechos. Segundo, que ellos pueden hablar con apertura. Y tercero, que siempre van a tener nuestro apoyo. ¿Cuáles serían los efectos en el niño a largo plazo por sufrir de bullying si es que esta situación no se detiene? Mire, el efecto desde lo mínimo a lo macro, que sería la muerte. Hemos visto casos de suicidio. Han aumentado los números de suicidio. Exactamente. Y no vayamos muy lejos, poblaciones cercanas, vemos que un niño que ha sido víctima de bullying siente tanta agresividad y siente tanto disconfort hacia la sociedad que va con un arma al salón de clases y asesina a todo el grupo de estudiantes. Claro, porque llama la atención que los chicos que han tenido estas actitudes no eran personas que hacían bullying, como que llegaron a un tope y perdieron la razón y dijeron hasta aquí. Es que acuérdate que es un circuito. Lamentablemente muchas veces estos chicos no encuentran salida y llegan a este tipo de depresión. Ahora, ¿cuál vendría a ser el tratamiento específicamente para el niño que realiza el bullying? Mira, siempre consideramos que el trabajo es integral. Acá no podemos apartar a la familia de ningún aspecto. Entonces debemos trabajar con el padre, con la madre, con las personas que están en contacto con él. ¿Y qué hay que reforzar en él? ¿Qué es lo que hay que enseñarle a él? ¿Cómo hacerle entender que esto no está bien? Hay que trabajar mucho en los niños agresores, en cómo comunicarse, mejorar sus estilos de comunicación, pero no de una forma agresiva. Porque por lo general son niños que aprendieron violencia y por lo tanto su única expresión es a través de la violencia. Sí, pero el problema muchas veces es que estos niños violentos vienen de padres violentos. ¿Cómo abordas a una familia violenta para decirle, oiga, su niño es violento? Lo que te van a decir es, no molestes. Pero es aquí en donde también intervienen las autoridades. Si estamos hablando a nivel educativo, los profesores también pueden entrar en un proceso de desensibilización de la agresividad. Un niño que es agresivo siempre va a rechazar el contacto afectuoso, pero no lo va a rechazar siempre, porque todos los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos cariño. Lo importante de todo esto es que el bullying es un problema muy serio, tanto a nivel escolar como familiar. Lo importante es rescatar los valores, el autoestima, apoyarlo, ser un mejor amigo de los hijos para que estos nos puedan comunicar si en algún momento están sufriendo de esto. Y por favor, nuestros hogares, y mejor dicho, nuestros hijos son el reflejo de nuestros hogares. Si es un niño agresor, es muy probable que la familia tenga un entorno agresor. El ejemplo que demos a nuestros hijos es fundamental para su desarrollo, tanto en la vida escolar como en la vida social. Efectivamente, Carlos, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy y por estas recomendaciones tan valiosas que le has dado a nuestros amigos televidentes. No se vayan porque continuamos con más en el próximo bloque. Vamos a ver, mire cómo conduce. Allá está bajo el efecto del alcohol. El exceso de velocidad sumado al alcohol y adolescente puede ser fatal. Así es, Carlos. Por eso nosotros hemos invitado el día de hoy al capitán Matute y al cabo Salas de la Comisión de Tránsito del Ecuador para hablar sobre este tema. La Organización Mundial de Salud dice que el año pasado, en el último informe estadístico, que murieron al día 3.500 personas por exceso de velocidad por el alcohol. Esto nos da un total en el año de aproximadamente 1.5 millones de personas que han perdido la vida por hacer esto. Capitán, ¿cómo nos puede ayudar en el tema? Bien, como bien lo mencionó, el problema del alcohol es un problema bastante grave en este momento en la sociedad. Si sumamos a esto que los conductores de un vehículo, ya sea liviano o pesado, no toman con responsabilidad aquello de que si van a conducir un vehículo no deben ingerir alcohol. Entonces, esta cifra es alarmante y de hecho la institución lleva ciertos cuadros estadísticos al respecto. De hecho, hemos hecho un comparativo respecto del año anterior, del primer cuatrimestre hasta el mes de abril, que el año anterior obviamente hubo una incidencia de 260 siniestros de tránsito a causa de personas que conducen un vehículo en estado de embriaguez. Este año, si bien es cierto, por los operativos y por las charlas que nosotros hemos
dado a los conductores, inclusive a los adolescentes, esta cifra se ha logrado disminuir. Actualmente registramos un total de 150 siniestros de tránsito a causa del alcohol. Es decir, se ha reducido en un 42.30% respecto del año anterior. Hay que seguir con estas campañas para lograr que este número sea cero. Y por eso ustedes nos han ayudado trayendo un experimento que vamos a realizar ahora, ¿verdad? Ya tenemos unas gafas simuladoras que hacen una simulación de cómo actúa una persona cuando está bajo los efectos del alcohol. Entonces vamos primero a la condición normal de la persona. Exactamente. ¿No? En este momento usted me va a ayudar, doctora. Se va a trasladar y va a coger la pluma y se la devuelve al doctor. Haga el favor. Camine, coja la pluma, regrese y entréguele, ¿sí? Ahora usted se fue al lugar donde le gusta pasar un rato alegre con sus amigos, ingerir un poquito de alcohol y de repente le llaman y le dicen, ya vente a la casa que tienes que venir. Son 3 de la mañana y usted ha pasado una noche agradable. Ahora camine, coja la pluma y regrésela. Vamos a ver, mire cómo conduce. Allá está bajo el efecto del alcohol, el cual pasó muy agradable. Y regrésele la pluma, vea. Ahí ya va atropellando, va chocando, ¿Cuál se Carlos va subiendo es? a la El Carlos. acera. Eso es lo que queríamos ver. Cómo se presenta la persona cuando está bajo el efecto del alcohol. ¿Cómo se sintió usted? Hasta ahorita me siento mareada de utilizar eso de ahí. Desequilibrada, ¿verdad? Sí. Se pierde el equilibrio, su sistema nervioso central se encuentra bajo el efecto del alcohol, que eso lo puede explicar el doctor. Muchas personas consideran que como la resistencia al alcohol puede ser de que con una cerveza no me pasa nada o con 2 cervezas peor. Y muchas veces la juventud te dice yo soy Superman y yo puedo beber lo que quiera y no va a pasar nada. Pero el problema es la susceptibilidad que usted tenga al alcohol. Posiblemente una persona puede tomarse 5 cervezas y no causar un efecto mayor, pero usted con una cerveza puede causar un accidente muy severo porque ese nivel de alcohol en la sangre ya puede alterar totalmente los reflejos. Así es. Usted nos tenía unas estadísticas que nos quería compartir. Sí, lo que le quería manifestar, que hay que anotarlo, que de este universo de personas que se ven involucradas en un accidente de tránsito, más es el grupo vulnerable, hablando del peatón, el ciclista, y ya vemos que ahora en nuestra ciudad tenemos una cantidad considerable de conductores de moto, que son los que mayor han estado interviniendo en estos accidentes de tránsito. Es importante recalcar cuáles son las sanciones ante estos casos. El artículo 385 establece que de acuerdo a un nivel de alcohol por litro de sangre entre 0.3 y 0.8 gramos litros de alcohol, existe una multa de una remuneración básica unificada y una pérdida de 5 puntos a la licencia, ¿no? Adicional a esto... Siempre y cuando solamente esté con el nivel de alcohol. Exactamente. Sin causar ningún daño, sin haber... provocado un accidente. Exactamente. Así es. Y adicionalmente son 5 días que lo privan de su libertad. Ahora, ¿hay algún servicio que se pueda conseguir para las personas que han bebido de más y que tienen que ir hasta su casa? Bueno, ahora existen varias alternativas. De hecho, la institución como Comisión de Tránsito del Ecuador está brindando el servicio de que si una persona optó por ir a un lugar y en ese lugar ingirió alcohol, puede llamar a la institución o puede llamar al DECU 911 para que le envíe una unidad patrulla de la CTE y ellos van hasta el lugar donde se encuentren, les proporcionan un conductor y los llevan hasta su domicilio. Algo muy importante es, si salen en grupo y ustedes ven que el conductor del grupo ingirió alcohol, quítenle la llave. No permitan que maneje otra persona o en su defecto llamen, consulten, pregunten por otra persona. No permitan que el típico es que mareado manejo mejor. Eso es totalmente mentira, eso está equivocado. El accidente no es solamente para el conductor, sino también para los acompañantes. Y la parte fatal no es para uno, es para todos. Exactamente, Carlos. Les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy y por estas valiosas recomendaciones que nos han dado. Nosotros siempre vamos a recalcar la importancia que tiene la vida de todas las personas. Acompáñenos en el próximo bloque. Tenemos conocimiento de hoy que en las escuelas ya se está consumiendo droga. Estamos hablando de niños de 7 o de 8 años.
consumo de drogas es altamente destructivo, no solamente para el joven que las consume, sino también para su familia. Por eso los doctores queremos que ustedes, padres, reconozcan cuáles son los factores que ponen en riesgo a sus hijos. Vamos a empezar nuestro programa con el testimonio de un buen amigo. Mi problema empezó a los 15 años. Probé marihuana con una amiga. 2 años después, cuando cumplí 17, en una Navidad, con la necesidad de soportar más cantidad de alcohol en mi cuerpo, probé base de cocaína, que fue la droga de mi preferencia. 1 año después, a los 18, lo hice otra vez, igual a los 19, es decir, que en los primeros 5 años yo solo consumí 4 veces. Después de eso, como pensé que no me causaba ningún problema, porque lo consumía muy esporádicamente, comencé a hacerlo más seguido. De tal forma que tan solo a los 22 años yo ya era un consumidor de base de todos los días. Bebía y usaba drogas todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Llegué a consumir sin zapatos en la calle, a robar en mi casa, a vivir una vida de denigración total, hasta que con mis propios pies regresé al centro donde alguna vez me habían ayudado y me quedé viviendo ahí por un espacio de casi 3 años, para después salir y poner un centro de recuperación que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de dirigir. Y hoy, pues, después de haber vivido en el doloroso y vergonzoso mundo de las drogas, estoy dedicando mi vida a ayudar a otras personas a salir de aquel oscuro mundo del que algún día el Dios Todopoderoso me ayudó a salir. Guillermo. Ven, Guillermo. Gracias. Bienvenido, Guillermo. También contamos con la doctora Julieta Sagnay, que es psiquiatra. Guillermo es un gran amigo mío, lo conozco de hace mucho tiempo y considero que lo que él está haciendo en este momento y lo que ha hecho en los últimos años es de gran valor. Guillermo. Gracias. Doctora, por favor, cuéntenos por qué se producen estas adicciones. Bien, basadas en el testimonio que acaba de dar Guillermo, observamos que viene en 3 etapas. Formar un adicto solo toma 3 pasos. ¿Por qué se producen? Por diferentes factores. Factores sociales, factores ambientales, familiares. Hay una predisposición hereditaria y principalmente observar que esto va encaminado a la progresión. Se inicia con drogas de entradas que puede ser marihuana, que puede ser alcohol mismo. Luego el chico consume socialmente para posteriormente ya tener un vendedor, incluso alguien que le expende la droga y utiliza un tiempo para consumir. Ya no lo hace los fines de semana, sino que se va haciendo progresivo. Su conducta que busca placer, busca otra droga porque ya esta le causó tolerancia. Y en el tercer paso, la persona cambia completamente su personalidad y ya tiene conductas adictivas. Que están asociadas al consumo, en donde son capaces de cometer actos delictivos como robar, empeñar, incluso a ellos mismos. Guillermo, con tu experiencia, ¿qué nos puedes acotar? Sí, por ejemplo, muchas horas en el PlayStation, muchas horas en la computadora, muchas horas en la tablet, mucha comida, todo lo que causa placer, ¿no? En este caso hay sustancias que pueden generar placer como el chocolate, la cola, la comida grasosa. Todas esas son patologías o signos de que podría haber un candidato a las adicciones, ¿no? A esto, por ejemplo, en el Ecuador, la última estadística determinó que la edad del inicio del consumo de drogas es 12 años, 8 meses. 12 años. Entonces, estamos hablando de la edad promedio. El promedio da como resultado de una edad mayor versus una edad menor. Es decir, que ya en el Ecuador existen niños de 10 años que consumen drogas. Tomando en cuenta que esa estadística fue antes de la entrada de la heroína en el Ecuador. Es muy probable que esa edad incluso haya disminuido. Tenemos conocimiento de hoy que en las escuelas ya se está consumiendo droga. Estamos hablando de niños de 7 o de 8 años, que es lo alarmante en este momento. Entonces, a esos niños hay que estarlos vigilando permanentemente. No quiero asustar a nadie, no quiero decir que porque juega mucho PlayStation se va a hacer drogadicto, pero lo que la doctora decía es lo más importante, el poner límites. Si tú estoy ocupado, estoy haciendo las tareas y para que mi hijo no me moleste, déjalo 6 horas en el PlayStation, no es saludable, por los límites específicamente. Claro. Doctora, en cuanto al tratamiento con una persona que ya ha caído en la adicción, ¿cómo deberían ser los pasos aquí?
El tratamiento debe ser multidisciplinario. Primeramente el conocimiento. Querer no es poder, saber es poder. Claro, usted me comentaba que había muchas personas que decían utiliza tu fuerza de voluntad para salir, pero que esto no es lo correcto en realidad. Exacto. Saber que esta enfermedad de la adicción es como la diabetes y como la hipertensión. Usted no se va a curar la diabetes y la hipertensión con la fuerza de voluntad. Con fuerza de voluntad usted no va a curar el insomnio y la ansiedad que produce una adicción. Entonces es el conocimiento y la unión de varias modalidades, de varias fuerzas, como son la parte científica, la parte espiritual, la parte vivencial, porque la ayuda de un adicto hacia otro adicto es muy importante, ya que el chico se siente identificado con testimonios como el de Guillermo. Muchas veces los médicos, los psiquiatras, los psicólogos no podemos llegar a vencer esa barrera que se llama negación, porque tenemos algo muy característico del adicto. El adicto vive en la eterna negación. Ellos no se consideran adictos porque no han robado, porque no han empeñado sus cosas, solo porque lo hacen de vez en cuando. Y esa es la parte más difícil de derrumbar de esta enfermedad, que se llama negación. Ese es el punto que dice, yo lo puedo controlar. Yo puedo solo. Hace 21 años, cuando yo tomé la decisión de pedir ayuda, mi mamá me llevó porque yo bebía demasiado. Y yo confesé frente al profesional que yo me drogaba todos los días. Cuando yo le dije, cuando él me dijo, ¿tú te drogas? Sí, todos los días. Mi mamá se puso de pie, dio un manazo en el escritorio y me miró con mala cara y me dijo, oye, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué va a pensar el señor que tú eres drogadicto? Y yo lo estaba confesando. Es decir, aún diciéndolo yo, mi mamá no lo creía. Esa negación hay que superarla. No puedes tapar el sol con un dedo. Hoy tenemos que enfrentar este problema como personas instruidas. Estamos en el siglo XXI. Hay Google, tablet. O sea, no podemos pensar que eso no me va a suceder a mí. La drogadicción es una pandemia voraz que puede estar en este preciso momento en tu casa y que tú te estás negando a buscar la ayuda a alguien que realmente ama. Hoy hemos visto y hemos dedicado un programa entero los doctores a los juegos mortales. Comenzamos con un simple bullying que muchas veces no le damos importancia y no sabemos la magnitud del daño. Mezclar alcohol, un vehículo y adolescencia que puede ser fatal. Y un cáncer que tiene la sociedad, que son las drogas, de las cuales ninguno estamos exentos. Esperamos que este programa le haya gustado, le haya llegado, le haya informado y le haya dejado esa inquietud para que usted se preocupe por sus hijos, se preocupe por su familia. Infórmese, los límites son importantes. Doctora, muchísimas gracias. Guillermo, mi respeto y un honor ser tu amigo y los esperamos en una próxima edición de Los Doctores. Gracias. Entonces, si nosotros le damos la pauta a los chicos de que nosotros, siendo adultos, podemos contarle nuestros problemas, ellos también tendrán la apertura para hacer lo mismo. Entre 0.3 y 0.8 gramos litros de alcohol existe una multa de una remuneración básica unificada. El adicto vive en la eterna negación. Ellos no se consideran adictos porque no han robado, porque no han empeñado sus cosas.